Se cuenta que, en la época en que los mortales aún se asombraban ante la proximidad de los dioses, floreció en los confines del mundo conocido un pueblo de mujeres cuya valentía eclipsaba la de muchos guerreros. Estas eran las Amazonas, hijas de Ares en ciertas versiones, o quizá engendradas por las fuerzas mismas de la guerra. Su nombre resonaba con poder en la mente de los helenos, quienes las consideraban moradoras de regiones salvajes que rodeaban el Mar Negro, en una urbe llamada Temiscira. En aquellos tiempos, la geografía real se entrelazaba con la leyenda, y así surgió la imagen de una sociedad femenina, feroz y bien organizada, dispuesta a vivir y morir con el acero en la mano. No había en su idioma mayor tema de honor que la destreza con la lanza o el arco, ni tampoco símbolo más estimado que un corcel brioso que las acompañaba en campañas de conquista y defensa. El recuerdo de su aspecto y sus costumbres forjó innumerables relatos entre los griegos, quienes las veían como una afrenta al orden patriarcal que reinaba en sus propias ciudades. En el mundo mitológico, las amazonas existían en los márgenes de lo que los griegos concebían como civilización, y su misma existencia era una declaración de independencia. Allí donde surgían, se hablaba de una sociedad regida por una reina, rodeada de consejeras y guerreras que no necesitaban la presencia masculina para subsistir. Eran, según los relatos, mujeres libres de las cadenas del hogar, expertas en cazar y guerrear, capaces de montar caballos con la misma destreza que cualquier hoplita griego corría a la batalla. De aquella fortaleza nació el persistente rumor de que, al nacer, a las niñas se les forjaba un futuro de armas y gloria, mientras que a los niños no se les concedía la vida, a menos que alguna razón particular los salvara del destino impuesto por el colectivo femenino. Por estas y otras historias, las amazonas terminaron convertidas en un emblema de lo extranjero y peligroso, mas también de lo extraordinario y fascinante. Sobre sus orígenes, la tradición más antigua menciona a la reina Otrera como fundadora de su estirpe. Algunos decían que Otrera había sido consagrada a Ares y que por ello el dios de la guerra protegía al linaje. Otras versiones presentaban a las amazonas como hijas de la ninfa armoniosa Harmonia y del vigoroso Ares, o simplemente hijas adoptivas de él, puestas en la tierra para sembrar temor en el corazón de los pueblos que vivían sin disciplina bélica. La unión de Ares con la reina Otrera dio lugar a nuevas líderes, como Hipólita y Pentesilea, quienes brillarían con luz propia en las leyendas. Los mitos situaban su capital, Temiscira, en la orilla del río Termodonte, un lugar donde los atardeceres se mezclaban con la niebla que ascendía de las aguas y donde las jabalinas silbaban en el aire durante los entrenamientos matutinos. Decían los griegos que, para las amazonas, la caza y la guerra eran actividades sagradas, pues la supervivencia reclamaba habilidad y coraje. Durante el alba, grupos de jóvenes amazonas recorrían las planicies en busca de presas o se ejercitaban con el arco, perfeccionando la puntería que llegaría a ser famosa en relatos posteriores. En muchos testimonios orales se escuchaba hablar de su sociedad gobernada con mano firme por una monarca, a la que se seguía sin vacilación alguna. Hipólita se convirtió, con el pasar de los años, en la más célebre de esas reinas, y bajo su reinado, las amazonas se extendieron en diversas expediciones, siempre en busca de expandir su leyenda y su gloria. La crianza de las niñas en Temiscira solía presentarse como un proceso riguroso y severo. Se afirmaba que el entrenamiento comenzaba tan pronto como las infantes podían sostener el equilibrio sobre un corcel o cargar un arco en sus manos. Nada de ruegos ni cobardías, puesto que la guerra no perdonaba debilidades. Al contrario, las más jóvenes aprendían a tensar el arco, lanzar la jabalina y cazar para proveer a la comunidad. Por la noche, se reunían junto a las veteranas para compartir historias de hazañas guerreras, de diosas aliadas
y de reinas legendarias. La cohesión del grupo se forjaba, en buena medida, por la necesidad de contar con compañeras tan resistentes como una misma. Entre las mayores peculiaridades que les atribuían los griegos había una costumbre extrema. Decían que, para facilitar el lanzamiento de proyectiles, algunas niñas eran marcadas o cauterizadas de modo que el pecho no les estorbara al tensar el arco. Esta práctica se tornó famosa en la tradición helénica y se interpretó como señal de completa entrega a la guerra. Sin embargo, más allá de la veracidad o la exageración, lo que sí se repetía en las historias era el papel central de las armas en la vida de las amazonas. Junto al arco y la lanza, también empleaban hachas de doble filo, un arma que en ciertos lugares se vinculaba con ritos antiguos a las diosas madre de Asia Menor. Así, las jóvenes crecían con devoción hacia la fuerza, portando símbolos que para muchos griegos parecían ajenos al mundo femenino que ellos conocían. La vida cotidiana de las amazonas giraba en torno al adiestramiento militar, la supervisión de cultivos y el intercambio ocasional de bienes con los pueblos vecinos. Puesto que se hallaban en los límites del mundo helénico, se decía que pocas veces recibían visitantes que no fueran enemigos o emisarios. Sin embargo, en ciertos periodos de paz, intercambiaban caballos, pieles y metales con tribus de regiones cercanas. Ello permitía a las amazonas forjar sus armas con mejores materiales y conservar un alto nivel de habilidades ecuestres. La caza representaba otra faceta importante en su cotidianidad. Al amanecer, las guerreras salían a los bosques o estepas colindantes, guiadas por las huellas de ciervos y jabalíes, o a veces incluso de bestias más temibles, pues la mitología abundaba en monstruos que rondaban aquellas comarcas. Para ellas, la caza no solo era un medio de obtener carne y pieles, sino también un rito de preparación para la batalla. La sangre derramada por la presa recordaba su inexorable condición. Debían matar o morir, y este principio se extendía tanto en su relación con las bestias como con los posibles invasores que osaran desafiar su territorio. Se narraba asimismo que la diosa Artemisa, patrona de la caza y protectora de las jóvenes, era adorada con fervor en Temisira. El culto a Artemisa resonaba en danzas nocturnas bajo la luna, y las amazonas, con ofrendas de arcos y flechas, pedían su bendición para mantener la puntería y la fortuna en el campo de batalla. Aunque hija de Zeus, la diosa coincidía con Ares en su afinidad hacia la violencia necesaria para la sobrevivencia, lo que de cierto modo legitimaba la forma de vida de las guerreras. La figura de la reina constituía el pilar inquebrantable en la estructura social de Temisira. Entre los nombres de soberanas destacaban